Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en el tercer video del curso de arquitectura de computadoras, vamos a ver las interfaces seriales y paralelas. Para empezar vamos a dar una introducción, ¿no? Vamos a hablar del concepto de interfaz. ¿Qué es una interfaz? Cuando hablamos de interfaz nos referimos a un medio o punto de conexión entre dos entidades, ¿no? Que permiten la comunicación, interacción o intercambio de información entre ellas. En este tema vamos a ver dos conceptos muy importantes, ¿no? Que es la interfaz en paralelo y la interfaz en serie. Ahora les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que la interfaz en paralelo le vamos a llamar a la vía expresa. Y a la interfaz en serie vamos a llamarle a la cabecera central. Si hablamos de la vía expresa, esta tiene 8 vías. Mientras que la cabecera central tan solo tiene 2 vías, ¿no? Una de ida y otra de vuelta. Si hablamos a la construcción, la vía expresa requirió un monto alto y elevado para construirlo, ¿ya? Sin embargo, para la cabecera central, su construcción requirió un costo menor, ¿no? Ya que tan solo se construyen 2 vías. Y bueno, si hablamos de quién lleva más vehículos, obviamente la vía expresa, ¿no? Ya que hay 8 vías, lo cual hay 8 canales de movilización, ¿no? Mientras que la cabecera central tan solo se moviliza a 2 vehículos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nos damos cuenta que la vía expresa prioriza lo que son las vías, no los canales. O sea, hay más canales de movilización. Mientras que la interfaz en serie lo que prioriza es la distancia, ¿no? Prioriza llegar a mayores destinos. Bueno, ahora sí continuamos. Ahora sí, ¿qué es una interfaz en serie, no? Es un tipo de conexión que transfiere datos secuencialmente, ¿no? O sea, bit por bit. Y esto lo hace a través de un solo canal de comunicación, o sea, a través de una sola línea. Tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los puertos en serie en computadoras, ¿no? Que son los puertos HOME, que se utilizan para conectar dispositivos como impresoras y módems. Por otro lado, tenemos lo que es la comunicación entre dispositivos, ¿no? Que podría ser la conexión entre un ordenador y un dispositivo GPS o un teléfono móvil. Ahora hablemos de sus características. Bueno, su transferencia secuencial. Y esta se da a través de una sola línea de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que se va a mandar bit tras bit. Si hablamos de velocidad, esta interfaz, su transferencia suele ser más lenta. Pero hoy en día hay avances tecnológicos que han permitido velocidades más altas, ¿no? Como el ejemplo del USB. Si hablamos de cableados y conectores típicos, la interfaz serial utiliza cables más simples, ¿no? Y utiliza menos cables. Ejemplos tenemos al conector IAV2, 232, al mini USB y al micro USB. Y bueno, si hablamos del diagrama de transferencia de datos, un diagrama visual muestra la secuencia en la que se envían los bits a lo largo del tiempo. Ahora hablemos de las interfaces paralelas. Definición. Son otro tipo de conexión utilizada en la arquitectura de computadoras para transferir datos pero simultáneamente a través de múltiples líneas de comunicación. Tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puertos paralelos en una computadora. Los puertos paralelos serían los IEEE 1284 en computadoras. También tenemos los buses de datos internos, ¿no? Que los buses de datos paralelos se utilizan para la transferencia de datos entre componentes como el CPU, la memoria y otros dispositivos. Características. Bueno, hay múltiples líneas de comunicación. Sus velocidades suelen ser más altas, pero a distancias cortas. Si hablamos del cableado, cada cable es dedicado a un bit, ¿no? Usualmente son 8 cables, 8 bits, y sus conectores suelen ser más grandes. Y en un diagrama visual se puede ver cómo se transmiten las líneas en una interfaz, ¿no? Ahora ya para ir culminando, vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿no? La interfaz serial utiliza solamente una línea de comunicación, mientras que la interfaz paralela utiliza múltiples líneas de comunicación. Si hablamos de velocidad, y la interfaz serial históricamente ha sido más lenta, pero hoy en día los avances tecnológicos han avanzado. Las interfaces paralelas son más rápidas, pero a distancias más cortas. La interfaz serial usa cables más simples y usa menos cables, mientras que la interfaz paralela usa cables más complejos y conectores más grandes. Si hablamos de complejidad y costo, la interfaz serial es menos compleja y costos bajos, mientras que la interfaz paralela tiene mayor complejidad y costos altos. Si hablamos de la tolerancia a la interferencia, la interfaz serial es menos susceptible a la interferencia, mientras que la interfaz paralela es más susceptible a la interferencia, ¿no? Y por último, la interfaz serial es mejor para largas distancias y la interfaz paralela es mejor para cortas distancias, ¿no?
Bueno, hoy en día estar equipado con ese conocimiento es fundamental para los estudiantes y profesionales de la informática, ¿no? Ya que les sirve bastante en su búsqueda de soluciones eficientes y efectivas en el diseño y desarrollo de sistemas informáticos. Ahora, para finalizar, les haré un cuestionario, ¿no? Primera pregunta, ¿qué interfaz es más adecuada para largas distancias? Segunda pregunta, ¿a qué tipo de interfaz pertenece el USB? Y tercera pregunta es, ¿qué interfaz necesita muchos cables, lo que incrementa el coste y la complejidad? Bueno, eso sería de todo por el día de hoy. Espero te haya gustado. Muchas gracias. Chao.